Y bien, un día nos decidimos comprar una computadora y comenzamos a buscar. Vemos en los folletos de los comercios más reconocidos de Berlín, buscamos por Mercado Libre y comienzan a aparecer términos y descripciones y parámetros y características que no sé interpretar. Eh, Me preguntan, ¿querés que tu computadora tenga un disco de estado sólido? ¿Querés que tenga 4 u 8 gigas de RAM? Tengo esta computadora que tiene 4 gigas de RAM, pero es expansible a 8. ¿Eso es importante? ¿No es importante? ¿Tiene teclado numérico? ¿No tiene teclado numérico? ¿Tiene eh, microprocesador Intel? ¿O tiene microprocesador AMD, que es igual que los Intel, pero es mucho más barato? Eh, Muchos términos que generan en mí la sensación de estar muy lejos de entender. Sin embargo, si nosotros logramos estructurar la computadora y analizarla de una manera ordenada, todos esos términos se convertirán para nosotros en términos familiares. Esta es una pantalla extraída de Mercado Libre, donde se describe una computadora. Nos dice que no incluye lectora de DVD. ¿Eso es importante o no es importante? Me dicen que eh, Model ECS J1800, procesador Intel, 2.4 GHz, disco rígido de 120 GB, memoria RAM DDR3 de 4 GB. Es difícil de entender. Pues bien, vamos a tratar de estructurar la información de tal modo que comience a ser familiar para nosotros. Comenzamos entendiendo que la PC es un conjunto de componentes divididos en hardware y en software. Es decir, la cantidad de componentes que componen la PC responden o pertenecen a dos grandes grupos. Un grupo denominado hardware y el otro grupo denominado software. El hardware son todos los componentes físicos de la PC. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la pantalla, el gabinete, la impresora, es decir, todo aquello que tiene una apariencia física que yo puedo ver y puedo tocar. Y el software son todos los componentes lógicos de la PC, es decir, todos aquellos componentes que están, programas que están grabados en la PC y que hacen que la computadora pueda realizar las tareas que realiza. Por ejemplo, son software, Word, Excel, eh, AutoCAD, CorelDRAW, es decir, todos aquellos programas que tengo instalados en la PC. Esto explica por qué dos computadoras que por fuera se ven exactamente iguales, eh, eh, es decir, es exactamente el mismo hardware, cuando yo enciendo la computadora se ven tan diferentes, ¿sí? Porque tienen un software diferente, ¿sí? Y por el contrario, computadoras que cuando las enciendo se ven en su pantalla exactamente iguales, por fuera se ven tan diferentes, ¿sí? Distinto color, distinto tamaño, distinto mouse. Esto es porque el software de las dos computadoras es el mismo, pero el hardware es completamente diferente. El hardware entonces podemos dividirlo en componentes externos o periféricos y componentes internos. Los componentes externos, si esta es la computadora, los componentes externos o periféricos son todos los que están alrededor de la computadora. Algunos componentes tienen por misión ingresar información a la computadora. Por ejemplo, el teclado, el mouse, son los elementos de uso habitual a través de los cuales le damos órdenes a la computadora o introducimos texto. Otro periférico de entrada es el escáner, a través del cual yo puedo digitalizar una fotografía o un texto. Tengo también una cámara web, un micrófono, son todos componentes que me permiten ingresar información al PC.
Por otro lado, tenemos los periféricos de salida, que son aquellos encargados de mostrarnos el resultado de los procesos internos de la PC. Por ejemplo, escribimos un texto, lo ponemos en negrita, por donde vemos si el texto efectivamente cambió su apariencia, por el monitor. Es decir, el monitor es un periférico de salida. Otro periférico de salida es la impresora, que nos permite obtener en soporte gráfico o de papel todo lo que la computadora resuelve. Los plotters, los parlantes, en fin, periféricos de salida son todos aquellos capaces de interpretar las tareas realizadas por la computadora y mostrarnos sus resultados. Y tenemos un tercer grupo de componentes del hardware denominados periféricos de entrada-salida, es decir, son aquellos componentes que nos permiten tanto introducir información en la computadora como obtener información de ella. Tal el caso de los monitores, las pantallas táctiles, como puede ser el de un cajero automático en un banco, un disco rígido externo que nos permite ingresar información a la computadora, ingresar un archivo, o bien sacar información de ella, un pendrive, etc. ¿Sí? Muy bien. Entre los componentes externos, entonces, tenemos esta división. Si nosotros comenzamos ya a ver las características de los componentes externos, vamos a comenzar por el más popular de los componentes y también el más vistoso, que es el que permanentemente estamos visualizando. El monitor. ¿Cuáles son las características salientes del monitor? Básicamente tiene dos características, que son su tamaño, que se mide en pulgadas, y es exactamente la medida de la diagonal de la pantalla. Si yo digo que un monitor es de 22 pulgadas, esas 22 pulgadas corresponden a la longitud de la diagonal de la pantalla. Y la segunda característica importante de la pantalla es su relación de aspecto. Básicamente tenemos dos relaciones de aspectos que se están comercializando, las 4:3 y las 16:9. Esta relación de aspecto es la relación que existe entre el ancho y el alto de la pantalla. Tenemos las pantallas comunes con relación 4:3, de tal modo que si el ancho de la pantalla es de 4 unidades, la altura es de 3 unidades. Por ejemplo, si el ancho de la pantalla es de 40 unidades, la altura de la pantalla es de 30 unidades. Si el ancho de la pantalla es de 20 unidades, 20 centímetros por ejemplo, la altura es de 15 centímetros. ¿Se entiende? Relación 4:3. Y la otra relación de las pantallas es la 16:9, es decir, cuando tenemos 16 unidades de ancho, tenemos 9 de alto. Por ejemplo, si tuviésemos 16 pulgadas de ancho de pantalla, la altura de la pantalla sería de 9 pulgadas. Entonces, en cuanto a monitores, tenemos los monitores convencionales, relación de aspecto 4:3, y los monitores conocidos como panorámicos, relación 16:9. En cuanto a los monitores, hay muchas más características que son importantes, como su resolución, la cantidad de colores que admite, la tecnología sobre la cual trabaja el monitor, pero a los alcances de este curso y para empezar a entender cómo interpretar la información que nos brinda un folleto de venta, con estas dos características ya nos alcanza. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los monitores de las notebooks. Los monitores de las notebooks vienen en varios tamaños, pero los dos más comunes en cuanto a la comercialización son de 14 y de 15 pulgadas. Todo bien hasta acá. El tema es que los de 14 pulgadas, al ser el monitor más pequeño, cuando el monitor se cierra sobre el teclado, define el tamaño del teclado. Al ser una pantalla más pequeña de 14 pulgadas, el teclado debe ser necesariamente más pequeño, por lo cual se sacrifica el teclado numérico. Las pantallas de 15 pulgadas son más grandes, son más cómodas,
más vistosas, se puede trabajar mejor, pero además, al ser más grande la pantalla, permite la posibilidad de que el teclado disponga de su teclado numérico, lo cual es sumamente importante para todas aquellas personas que trabajan con números, arquitectos, ingenieros, contadores, técnicos, comerciantes, las personas que trabajan con números, a la hora de comprar una notebook y analizar el tamaño de su pantalla, es necesario que tengan en cuenta este aspecto tan importante.